Los inversionistas han expresado que el tema del bienestar animal en el sector alimentario. Ok, ya les doy entrada. Sí, por favor. Gracias. Okay. Y es una consideración. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estarnos acompañando en este 13º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Es un gusto recibirlos en esta mesa de deuda social. Es nuestra primera mesa de este evento y les agradecemos a todos ustedes que interactúen con nosotros, con los panelistas, a través de nuestro chat. Antes de dar inicio a este foro, les compartiremos un video que enmarca nuestras actividades. ...2020 es un año que se quedará para siempre en la memoria. Un año que convulsionó al mundo desde muchos frentes. Este 2020 nos ha dado una lección que impacta a toda la humanidad. El 13º Congreso Internacional Anáhuac en Responsabilidad Social es un espacio en donde reflexionamos y compartimos las ideas desde una visión de la responsabilidad social y la economía circular, desde la deuda social, pero también desde los aspectos de responsabilidad social universitaria. En este espacio convergen estudiantes, investigadores, maestros y público interesado en conocer más de la responsabilidad social y sostenibilidad. Hoy más que nunca, la responsabilidad social es una de las herramientas que nos permitirá enfrentar esta nueva realidad. El mundo ha cambiado, el 2020 nos ha dejado aprendizajes enormes, debemos de estar muy conscientes de cuál es el rumbo de la sociedad, de la economía, pero también de la academia. Es por eso que te hemos invitado a que estés con nosotros en este 13º Congreso Internacional Anáhuac en Responsabilidad Social. Las nuevas circunstancias que vivimos nos han obligado a que nuestro 13º Congreso sea totalmente en línea, para que tú, desde el espacio seguro que decidas, puedas acompañarnos en este momento de reflexión, en este momento de aprendizaje, pero sobre todo de generar ideas y de compartir investigaciones y conocimiento que nos permitan avanzar hacia la sostenibilidad. Te invitamos a que compartas con nosotros en este espacio seguro, pero desde nuestra cercanía en pensamiento y en corazón. Agradecemos de nueva cuenta su presencia en este foro y agradecemos también la paciencia que nos tuvieron para dar inicio a esta primera mesa sobre deuda social, en la cual estamos muy orgullosos de tener a nuestros invitados especiales, a nuestros panelistas, de los cuales mencionaré precisamente el orden en el que van a intervenir. En primera instancia estará Rosicela Gluyas, directora de Fundación Alberto Balleres. Estará Ernesto Sánchez Rodríguez, de la Universidad de Anáhuac, México. La doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte, también de la Universidad de Anáhuac. María del Pilar García Colina, de la Universidad de Anáhuac. Rodrigo Ehlers, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adrián Ruiz de Chávez, de la Universidad de Anáhuac. Silvia Elena Huerta Castillo, de la Universidad Estatal de Sonora. Y un servidor junto con el doctor Humberto Muñoz. Yo soy José Antonio Forzán y seré el moderador de este primer foro. Para dar inicio al mismo, también les queremos solicitar que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat para interactuar con nuestros invitados y, por supuesto, agradecer
a nuestros patrocinadores GNP Seguros, la Fundación Alberto Balleres y a la NFL. Así, vamos a dar paso a la primera intervención de esta jornada, que correrá a cargo precisamente de Rosa Isela Gluyas, directora de la Fundación Alberto Balleres. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un gusto, un honor estar en este espacio y pues sin más preámbulo, arrancamos con nuestra presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya la vemos todos. Perfecto. Muy bien. Pues les comparto el gran entusiasmo y el profundo agradecimiento con la Universidad Anáhuac Norte por este gran evento que sin lugar a dudas nos va a brindar un espacio de reflexión, de diálogo y de comprensión de los retos que enfrentamos y para los cuales tenemos que trabajar unidos como mexicanos. Yo quiero platicar en el marco de la deuda social sobre el modelo social de la Fundación Alberto Baller para el fortalecimiento de comunidades educativas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo precisamente para atender esta deuda social que es compromiso de cada uno de nosotros como mexicanos? En primer lugar, la Fundación Alberto Baller, a lo largo de los últimos 3 años, ha tenido el privilegio de poder co-crear en conjunto con comunidades educativas en contextos vulnerables, un modelo social que ha construido a lo largo de este tiempo una metodología a través del cual hemos definido de forma muy puntual una cadena de valor social. Esta cadena de valor social parte de un planteamiento de innovación social y educativa que consta de diferentes fases. Una primera fase en donde se identifica el contexto, posteriormente pasamos a una fase en donde se integran todos los elementos que nos van a permitir detonar una transformación social en las comunidades educativas, seguido de un proceso de organización de los diferentes actores para entrar a una dinámica de gestión de proyectos de desarrollo comunitario y al término fases de reconocimiento que permitan la retroalimentación y la incorporación de cada vez un mayor número de miembros de la comunidad. Todo este proceso, toda esta cadena de valor social parte y tiene una base muy importante en la sistematización de la experiencia. Esta sistematización está corriendo a cargo, ¿no?, de la UNESCO en colaboración con nosotros como fundación y de todo un proceso de investigación, acción participativa que permita que las propias comunidades sean protagonistas de las acciones que deben de emprender para lograr la transformación que todos buscamos. A partir de esta cadena de valor social, lo que buscamos generar es un sentido de comunidad para crear un ambiente de aprendizaje en donde en el centro se encuentren todos los actores de la comunidad, estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades educativas, absolutamente todos, porque si nos falta un actor, este ambiente de aprendizaje queda de alguna manera incompleto. La idea es que esta cadena de valor social se viva a lo largo del tiempo, de forma cíclica, con el objetivo de ir fortaleciendo cada vez más a las comunidades. ¿Qué pasa con la infraestructura física educativa? El eje son las personas, las comunidades, pero parte del ambiente tiene que ver con una propuesta de infraestructura física y educativa digna, que brinde seguridad, que brinde inclusión, que brinde equidad, que brinde calidad y, por supuesto, con un mobiliario que permita potenciar la innovación de todos los ambientes de aprendizaje que se van creando en conjunto con los actores de la comunidad, en donde, por supuesto, los padres de familia también están incluidos. Nosotros decimos en la Fundación que trabajamos adentro de la escuela, pero afuera del salón de clases. No tenemos una incidencia directa en el modelo educativo, pero sí en todo el contexto que permite que las experiencias de enseñanza-aprendizaje reditúen en un desarrollo y en una transformación social.
Lo que nosotros buscamos con este modelo, porque no lo podemos hacer solos, es poder articular a través de una agencia de vinculación, una red de colaboración que permita que generadores de cambio nutran y se comprometan para impulsar y acompañar a las comunidades educativas en todo este proceso. De ahí estamos hablando que este modelo no sería posible sin la colaboración de autoridades gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs aliadas, organismos nacionales, internacionales, sector privado, universidades y centros de investigación. Lo que buscamos al final del día es crear contextos comunitarios de desarrollo sostenible, que la escuela se convierta en el canal para la reconstrucción del tejido social y de esta manera poder fortalecer las comunidades educativas para promover esos contextos de desarrollo sostenible que propicien la transformación de nuestro país, creando un nuevo hábitat escolar, una conciencia y un liderazgo colectivo y un fortalecimiento de la ciudadanía. Para entrar un poco más a detalle en lo que es nuestra cadena de valor social, en la fase de identificar lo que nosotros desarrollamos es el perfil de la comunidad. Analizamos su contexto, identificamos cuáles son esos indicadores de salud del sistema para poder detectar cuáles son los anhelos, los conflictos, las necesidades comunes de la comunidad. Y aplicamos un instrumento diagnóstico que nos permite identificar desde la perspectiva de la comunidad, cuál es su nivel de autonomía y de autogestión, porque nosotros partimos de esa premisa. Tenemos que desarrollar las capacidades tanto individuales como colectivas de las comunidades. Posteriormente pasamos a una fase de integración en donde el trabajo de la Fundación a través de su acompañamiento es lograr crear vínculos sólidos entre los diferentes actores, activar las voluntades, generar una conciencia y un liderazgo colectivo en todas las comunidades. Para que a partir de ahí pasemos a una fase de organizar en donde se crea una visión compartida, se define un plan de desarrollo comunitario de acuerdo a las necesidades y requerimientos, anhelos de las propias comunidades y se establece un sistema de incentivos definido por la propia comunidad para promover una mayor participación entre los miembros. Posteriormente pasamos a una fase de gestionar en donde se implementan los planes de desarrollo de las comunidades educativas y se define con el acompañamiento de la Fundación qué capacidades tanto individuales como colectivas se requieren para poder lanzar esos planes de desarrollo y lograr el éxito y su debida aplicación y contribución en la transformación de las comunidades. Por último, viene una fase de reconocimiento a lo largo de al término de cada ciclo, en donde se comparten las experiencias, se celebran los logros y, por supuesto, se motiva la participación de los demás miembros de las comunidades. Esta es la vivencia que nosotros creamos en campo con nuestro grupo, nuestras células de acompañantes, y tiene un soporte, como lo presenté anteriormente, en una sistematización de la experiencia, en un proceso de investigación, acción participativa, para poder de alguna manera evaluar la contribución social que se tiene en todo este proceso. Por último, quiero compartirles que esta deuda social implica un profundo trabajo mano a mano, hombro con hombro, corazón con las comunidades educativas. Hemos definido como objeto de nuestra metodología la labor del acompañamiento en las comunidades educativas como un elemento esencial sin el cual difícilmente vamos a poder lograr los resultados deseados. Ese acompañamiento constantemente está en un proceso de cuestionamiento, ¿sí?, de problematización de la realidad a través de un protocolo de investigación, acción participativa que se va construyendo con los acompañantes, con miembros de la Fundación y por supuesto con las comunidades educativas, en donde nos preguntamos tres cosas fundamentales. ¿Qué hemos hecho para que participen de forma activa todos los miembros de la comunidad? En donde la voluntad, en donde la conciencia colectiva sea el bastión que impulse la participación colectiva. ¿En qué medida nosotros estamos acompañando las necesidades de la comunidad y no estamos imponiendo una visión,
sino estamos siendo respetuosos de su sincretismo, de sus ideales, de sus usos, de sus costumbres, y lo que estamos haciendo es encauzar, escuchar profundamente para poder orientar un cauce que les permita a ellos mismos identificar de qué manera lograr su propia transformación. Y por último, ¿qué tanto hemos promovido que las comunidades educativas florezcan, crezcan, desarrollen ese espíritu de superación y no dejen de soñar? Esas preguntas nos orientan a un objetivo muy forzoso y muy importante a lo largo de toda esta metodología. El poder identificar aquellos aprendizajes, modos, estrategias, acciones que nosotros debemos de emprender para diseñar una serie de experiencias, diseñar modelos de formación, tanto colectiva como individuales, que permitan el impulso al desarrollo de las capacidades y que cada ser humano que forma parte de las comunidades se desarrolle al máximo de su potencial. Eso nos ha llevado a identificar ejes de acción a partir de los cuales, pues evidentemente la voluntad, la conciencia colectiva, el liderazgo colectivo, la escucha activa son claves en todo este proceso de vinculación con las comunidades. Pero al mismo tiempo, a través de este marco de investigación, acción participativa, debemos de llevar a cabo un profundo metaanálisis en donde las necesidades de las comunidades, la participación activa, el desarrollo de la escuela como un centro de transformación del contexto y la comunicación efectiva se convierten en ejes claves de nuestro actuar dentro de las comunidades. Por último, a mí me gustaría presentarles un video en donde ustedes podrán identificar de alguna manera esto que con palabras les hemos nosotros compartido, con el objetivo de que lo sientan y lo vivan y lo vean con sus propios ojos. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Algo que me gustó mucho es que el trabajo se estaba haciendo con apoyo de la fundación, entonces eso creo que acercaba, a diferencia de otras escuelas, como una capacitación más completa para los maestros, para los alumnos.
un espacio enorme, inmenso, pero me siento muy emocionada. Realmente creo que son instalaciones de lujo, o sea, de primera. Por supuesto que también viene con todo esto un reto, ¿no? Pues no solamente mejoró el espacio, sino también tenemos que mejorar nosotros. La paz que generaba ese lugar ahí se siente muy bien. Ese fue el que más me gustó, me transportó a ese lugar y me sentí muy bien. Yo creo que una petición, que este tipo de actividades se lleven más lugares. Creo que es muy importante que muchos lugares tengan este tipo de actividades para que la gente se dé cuenta de quién es, de qué tiene dentro de él. Pues muchas gracias por este espacio. Ellos son nuestras nuevas generaciones. Tenemos que trabajar por ellos. Se lo merecen. Todos los mexicanos podemos crear un ambiente digno, un ambiente propicio para soñar y para poner muy en alto la grandeza de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio. Muchas gracias, Rosa Isela. Vamos a canalizar las preguntas que nos hicieron a través del chat. Ahora es momento de escuchar a nuestro siguiente panelista, quien es Ernesto Sánchez Rodríguez, de la Universidad Anáhuac, México, quien nos va a hablar de la deuda social, mito o compromiso. Muchísimas gracias, Ernesto, y gracias a todos por estar en nuestro chat. ¿No se escucha, Ernesto? Muchas gracias, doctor José Antonio. Voy a compartir la pantalla para mi presentación. Creo que ya se ve. Pues quiero agradecer a la Universidad Anáhuac del Norte, agradecer al doctor José Antonio por esta oportunidad de establecer lo que futuramente va a ser mi paper, lo que es la deuda social eclipsada en la Agenda 2030. Muy buenos días a todos, al rector de la universidad, así como al director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, así como todos mis compañeros que van a exponer. Mucho éxito y a sus órdenes. Pues quiero iniciar con el término deuda social. Para mí la responsabilidad social y para la norma ISO 26000, que va a ser mi eje transversal de este paper, busca que el ser humano genere de manera ética y ordenada, a través de la transparencia, la rendición de cuentas, cambios sustanciales para la comunidad. Por eso voy a empezar generando mi análisis a través de los objetivos de desarrollo sostenible, así como también el análisis de los objetivos de desarrollo del milenio, para poder generar
un verdadero comportamiento social y cambiar mis objetivos para buscar la optimización del ser humano en la sociedad. Como lo comenté anteriormente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor conocidos como la Agenda 2030, fueron modificados en el 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, creados en el 2000, después de la Guerra Fría, después de las guerras locales como la Guerra del Golfo Pérsico, después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que fueron más de 50 años para poder llegar a esa etapa del nuevo milenio, del 2000, crear una agenda para disminuir la pobreza, erradicar la desigualdad social, se convertía en una necesidad pública y en una necesidad real para poder generar que el medio ambiente también tuviera un respiro de lo que hicimos en el siglo pasado. Alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible debe de incluir el desarrollo de las capacidades de las personas por sí solas. Por eso, para mí, la Agenda 2030 vio eclipsado este término de deuda social y lo voy a explicar el por qué. ¿A qué me refiero cuando hablamos de deuda social? La deuda social, como su nombre lo dice, puede ser un tema de acreedores y deudores y generación de intereses, por ejemplo. Pero me queda muy claro que la deuda social no es igual que la deuda pública. Los gobiernos latinoamericanos y de alguna parte y otras partes del mundo confunden la deuda pública con deuda social. La deuda social es la que tiene inmerso al individuo como un ente particular y que lo ayuda a desarrollar sus capacidades para poder generar sus cambios institucionales, pero también sus cambios personales y satisfacer sus propias necesidades. Por el otro lado, la deuda pública es cuando el gobierno genera una política para poder generar la satisfacción de necesidades del individuo, pero a través de sus obligaciones. Y es en donde no cuadra el término de deuda pública con deuda social. En este sentido, los gobiernos latinoamericanos creen que por satisfacer el derecho vital del agua, están cumpliendo con esa deuda social. Sin embargo, crear programas sociales, como lo decía Salvia Agustín Taime, las reservas y los valores éticos de la justicia no solamente se tienen que crear para que los propios gobiernos tengan la necesidad de satisfacer a los habitantes. En este sentido, yo lo veo de una manera más clara. Hemos dejado de un lado, creo que hay problemas con la presentación. Me detengo tantito porque creo que no está coordinándose con el Zoom, estimado doctor. Sí, le podemos compartir. Lo que pasa es que con la suya se está viendo partida y lo que podemos hacer es que usted me vaya diciendo y vamos pasando las imágenes. Perfecto. Entonces, si nos vamos a la siguiente, por favor, a la tercera. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, perfecto. Regreso al tema que me antecedió. Los gobiernos latinoamericanos, por lo tanto, están confundiendo la deuda social con deuda pública. Ellos creen que creando programas sociales, programas de subsidio, están curando el espacio que existe para que lleguemos realmente a la deuda social. La que sigue, por favor. ¿A qué me refiero cuando hablo de deuda social? ¿Y quién atiende la deuda social? Por favor, la que sigue. El Estado es el administrador de toda la sociedad. Sin embargo, la toma de decisiones no solamente tiene que ser del Estado, tiene que ser del propio sector empresarial, del gobierno y de la sociedad civil. Ellos tienen una deuda social y lo quiero ejemplificar posteriormente
con un ejemplo que nos ayude a entender que el gobierno y que las instituciones se han dejado de hacer mucho y que no solamente se tiene que presuponer que destinando dinero a proyectos de corto plazo vamos a pagar esa deuda social. La que sigue, por favor. Como lo decía Amartya Sen, la deuda social se tiene que enfocar al individuo para desarrollar sus capacidades. No solamente se tienen que enfrascar a un tema de colectividad. A pesar que más de 193 universidades, a pesar de que los gremios de sociedad civil organizada, a pesar de que los diferentes gobiernos del mundo se sentaron para hacer una agenda común, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poder abolir, en este caso, la desigualdad en materia de salud, en materia de desigualdad social, en materia de procesos laborales, nosotros tenemos que dar que el centro tiene que ser la persona. Y cuando se transformaron los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, en el 2016, tuvieron la base de todo ello para poder generar una agenda diferente. La que sigue, por favor. Sin duda, la gran pregunta es, ¿qué diferencia hay entre deuda social y deuda pública? Y lo repito y lo vengo diciendo y diciendo y diciendo, porque en realidad para mí la Agenda 2030 eclipsa al ciudadano, en este caso al individuo, no se le da la fortaleza y lo voy a ejemplificar. Tenemos aquí un termo de agua simple, que me costó, no sé, 249 pesos. Botella de agua que cuesta 11 pesos cada una. Si vemos los dos, la creación de este termo tiene un objetivo, que es disminuir la contaminación ambiental. Y se están apegando a una Agenda 2030, que es la disminución de, por ejemplo, el consumo del PET y optimizar el recurso que es el agua. A lo largo, optimizar recursos es más barato esto. Me costó 249 pesos. Si compramos un garrafón de agua, con 3 garrafones de agua al mes, en pesos mexicanos, podría llenar esto con casi 400 pesos mensuales mexicanos. Con esto, tendría que comprar 60 botellas de 11 pesos mexicanos y gastaría 666. El siguiente mes, esto me saldría más barato y esto seguiría siendo más caro. Pero el tema no es el punto del dinero. El tema es que esta empresa está enfocada a disminuir la contaminación, está enfocada en disminuir el uso del plástico y está enfocada en un tema de fortalecer el desarrollo sustentable basado en una Agenda 2030. Lo que esta empresa no considera, y que esta tampoco, mucho menos para ser exactos, es que el consumidor final no tiene conciencia de por qué utiliza esto. El consumidor final, uno lo hace por moda, y ahorita lo voy a ejemplificar con otro tema. Lo hace por moda o lo hace quizá porque en una cafetería le dan el refill el día lunes y pueden ir a tomar su café diariamente. En ese ejemplo de la cafetería, que muchos conocen y no voy a decir el nombre, una de color verde, cuando te venden tu termo, todos los lunes te dan café de refill. Y cuando hicimos las encuestas, saliendo de esa propia cafetería y veía a las personas con su termo, yo les preguntaba que por qué tenían su termo. La mayoría de ellas decían que era por el refill y otras decían que era por moda. Esto es un tema en donde la empresa sí cumplió con la Agenda 2030,
sí cumplía con las especificaciones, pero con lo que no cumplió, porque no viene en la propia Agenda 2030, es simplemente con que nunca interiorizó con el individuo. Y eso para mí eclipsa la Agenda 2030, el término de deuda social. Hay muchos retos por hacer. Coincidir que el desarrollo es un proceso de exposición de libertades, como lo decía Marta Siem, tiene que ser el eje medular de una agenda. Sé que nos pasaremos otros 10 años quizás en volver a analizar lo que sucedió en el 2015, pero me queda muy claro que tenemos que ir más allá. Y el ir más allá significa transformar. Y transformar es adaptarnos a que si nosotros tenemos como el centro al individuo o a las personas, para ser exacto, después de la modificación de los derechos humanos en el 2011, 2010 a nivel internacional, podemos generar que la persona ya no es concebida como un individuo, pero al ser el cambio como persona, ya como centro, tampoco le estamos dando ese valor para que esa misma persona pueda satisfacer sus necesidades personales. En realidad, y para concluir, hoy puedo decir que en el estudio, a través de una metodología inductiva, y para terminar mi propio estudio con esa metodología, terminé viendo de manera deductiva que la Agenda 2030 no se centra a la persona, se está centrando más a las comunidades ya establecidas y a los gobiernos ya establecidos, como son tratados internacionales y tratados locales. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y perdón las interrupciones, pero fue cuestión de tecnología. Muchísimas gracias, Ernesto. Agradecemos la comprensión de todos, la cooperación precisamente de todos en esta nueva forma de hacer un congreso. Y en ese sentido también, para que nuestros invitados atiendan sus preguntas de manera directa, en la sección de preguntas y respuestas que tienen ustedes en Zoom, ahí les pueden hacer llegar sus preguntas y con todo el gusto también las estaremos atendiendo. A continuación, para dar precisamente pie a nuestro programa, vamos a dejar los micrófonos a la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte, de la Universidad Anáhuac, México, quien nos hablará de las claves antropológicas para una conversión ecológica integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Gracias a la Facultad de Responsabilidad Social y por supuesto muchas gracias al doctor José Antonio Forzán. Es para mí un gusto poder compartir algunas reflexiones más de carácter quizás filosófico y ciertamente enriquecerme con todas sus participaciones y con todas las reflexiones que ustedes mismos están brindando y que por supuesto también la gente que nos está viendo en la sección de espectadores podrán hacernos llegar sus comentarios. Voy a compartir con ustedes en estos momentos una presentación, solamente si me pueden confirmar que sí se esté viendo, lo voy a agradecer mucho. Sí, nada más hay que proyectarla como... Perfecto. Gracias. ¿Ahí se ve? Perfecto, gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Forzán. Bien, pues yo lo que quiero presentar es simplemente una visión de algunas claves antropológicas o de algunas dimensiones antropológicas que se pueden desprender a partir de la lectura del Papa Francisco, de la Laudato Si del Papa Francisco, y que pueden ayudarnos precisamente a transitar hacia esta conversión ecológica integral que ya desde el inicio la doctora Gluyas nos presentaba. Entonces, el punto de partida desde el cual presento estas reflexiones es la lectura transversal de todas las secciones correspondientes a la encíclica de la Laudato Si. Entonces, yo a partir de esto presento a continuación algunas reflexiones de carácter filosófico centradas en la antropología filosófica para después presentar actitudes que se desprenden a partir de estas dimensiones antropológicas que, repito nuevamente, son con el propósito de transitar, de encontrar caminos y vías alternas para llegar a una conversión ecológica integral. Entonces, la primera de las dimensiones, creo yo que está presente, estas tres dimensiones, como dije al principio, están de forma transversal
transversal en la Laudato Si, y por eso no van estrictamente en el orden presentado en la Laudato Si, sino que más bien pues atraviesan todas las secciones y todos los pensamientos que nos proporciona el Papa Francisco. Con respecto a esta primera dimensión, me parece que es muy importante y que ha quedado constatado mucho en esta pandemia, que es la dimensión creatural, que fundamentalmente retomar esta dimensión significa retomar esta experiencia que desde hace ya 5 meses hemos experimentado todos acerca de nuestra propia fragilidad y de nuestra propia vulnerabilidad. Es decir, en el momento en que quitamos del mapa nuestra autosuficiencia, todos en estos momentos hemos quizás despertado con alguna sensación de dolor de garganta, de tos, dolor de cabeza, e inmediatamente lo primero en lo que pensamos es tengo COVID y muy posiblemente puede que no la libre. Esa experiencia de desnudez frente a la vida, de vulnerabilidad, de desmantelamiento de nuestros anhelos de autosuficiencia, forzosamente nos hace reconsiderar y retomar una dimensión en la que estamos religados con un todo. Llamémosle como cada uno de nosotros le queramos llamar, pero al final del día es retomar que no fuimos creados en una lógica de necesidad, sino fuimos creados en una lógica de amor. Nuestra creación responde al telos, a la finalidad intrínseca del amor de alguien superior que nos concede nuestra existencia. Y por eso en ese sentido algunas de las actitudes van a versar sobre temas de agradecimiento. La segunda de las dimensiones que yo quiero presentar es la dimensión relacional. Esta dimensión en donde también ha quedado muy en evidencia en esta pandemia que si nos da COVID no la vamos a librar solos, que necesitamos del otro, que necesitamos de los cuidados del otro, que necesitamos quizás de la atención médica de los profesionales de la salud, pero sobre todo nos lleva a reflexionar que necesitamos reencontrar, en primer lugar, este rostro del otro que filosóficamente recae sobre la idea, o podemos ubicar más bien en el texto Totalidad e Infinito de Emmanuel Levinas, en donde recordemos esta aparición del rostro del otro, él le llama epifanía del rostro del otro, nos puede dar indicativos para reflexionar sobre lo que realmente nosotros somos, pero más importante, sobre lo que somos frente al otro, porque somos seres sociales por naturaleza y en ese sentido no podemos prescindir de los demás. Entonces, primera idea fundamental, retomar el rostro del otro en esta pandemia, desafortunadamente un rostro quizás sufriente, pero justamente por eso que nos interpela más desde el ámbito ético. En segundo lugar, recuperar el relato del otro, es decir, qué tan importante es, y aquí traigo a la memoria a Paul Ricoeur, por ejemplo, qué tan importante es que el otro sea capaz de contar su propia historia. Muchos que hemos estado quizás en alguna situación de riesgo o de exposición al COVID, inmediatamente buscamos una especie de catarsis para contarle a alguien cómo fue nuestra exposición, o si estamos preocupados, a lo mejor rebotamos ideas con alguien acerca de qué cuidados podemos tener para prevenir que nos dé el COVID. Pero más allá de la pandemia y más allá del COVID, me parece que el Papa en la encíclica Laudato Si en el 2015 a lo que nos invita es a adentrarnos en la vida del otro, a conocer la vida del otro. Yo hago aquí, simplemente lo dejo a manera de reflexión, una apología con esta especie de pseudo confinamiento que ya vivíamos desde antes de que se declarara la emergencia sanitaria en el país. Salíamos a la calle, teníamos relación con nuestros compañeros de trabajo, con los amigos, pero realmente conocíamos la biografía de la gente que teníamos alrededor, realmente retomábamos el relato, la vida, la historia, las vivencias, los sentimientos del otro, porque al final del día también no somos un objeto más, y lo que nos distingue exactamente del resto de la creación, pues es evidentemente que somos seres históricos enraizados en una circunstancia concreta. Entonces, en ese sentido, recuperar el relato del otro me parece una segunda idea fundamental. Y también resignificar el cuerpo. El cuerpo ha sido una de las cosas que más se han resignificado en esta pandemia, justamente a partir de la constatación de la fragilidad, del límite, de la propia finitud humana. Entonces, resignificar el cuerpo del otro y el propio cuerpo a la luz de una enfermedad, a la luz de un virus que no sabemos en dónde está, que no es visible ni perceptible para nuestros sentidos, pero que puede terminar con nuestra vida en esta tierra y que puede aniquilar muchísimas vidas humanas, como ya lo hemos vivido en estos momentos, pues también nos lleva a que el cuerpo no sea simplemente un instrumento de operación en el mundo, sino nos lleva a que sea manifestación de la persona humana. Y entonces, en ese sentido, recuperar el cuerpo
y el cuerpo doliente y el cuerpo enfermo y el cuerpo sufriente y el cuerpo próximo a morir, me parece también un ámbito que se inserta en esta dimensión relacional y que creo que puede ayudarnos a una conversión ecológica integral. Y así, esta dimensión, el eje central al que nos invita es a afirmar la vida por lo menos en 3 niveles. La vida de la humanidad, la vida de la comunidad, que puede ser mi familia, pero que también puede ser el país en donde estoy, y por último, afirmar la vida propia. Todo esto en la medida en que entiendo que somos seres forzosamente en relación. Y una tercera dimensión es la dimensión de la respectividad, que si ustedes recuerdan, de inicio a fin en la Laudato Si, el Papa Francisco deja muy clara la idea de que todo está interconectado, que la crisis o las crisis que estamos viviendo en ese entonces social y ambiental, yo hoy me atrevería a añadir la crisis económica que nos está acechando a todos a consecuencia de esta pandemia, es una sola crisis, que no son muchas crisis, sino que lo que pasa a nivel ambiental repercute a nivel social y viceversa. Y entonces, en ese sentido también la invitación que nos hace el Papa Francisco de cuidar la casa común, me parece que no puede quedarse únicamente en el cuidado solamente de la esfera ambiental, sino que tiene que versar y tiene que ser un dinamismo integral que nos permita buscar condiciones de justicia social, construir lazos de fraternidad, fomentar espacios para la educación, para la paz, albergar un anhelo de solidaridad que al final del día es todo un tema en estos momentos en la pandemia, un tema de responsabilidad social igualmente, con el tema de las vacunas está más que claro, transitar hacia una solidaridad de carácter universal y todo esto insertarlo dentro del marco de compartir una esperanza. Sabemos que es parte importante celebrar los logros y esta celebración de los logros individuales y colectivos, necesariamente tiene que darse o necesariamente tiene que despertar más bien en una comunidad la esperanza. El horizonte de la esperanza es el horizonte que nos invita a transitar hacia una sociedad mejor en un sentido de la conversión ecológica integral al que nos invita el Papa Francisco. Entonces, a partir de estas 3 dimensiones, yo quisiera simplemente esbozar, a reservas posteriormente de que se pueda leer el texto con mayor profundidad, esbozar que retomando estas dimensiones, reflexionando en ellas, también se despiertan ciertas actitudes prácticas que nos permiten enfrentarnos al mundo de una manera distinta si es que verdaderamente asumimos el compromiso de una conversión ecológica integral. De la dimensión creatural se desprende una especie de pausa y de silencio que me permiten, repito nuevamente, desmantelar mi anhelo de autosuficiencia y reconocerme como criatura. Se desprende también esta maravillosa actitud filosófica de la admiración y de la contemplación que me permite ver la realidad de un modo distinto. Ahora que ya hablamos de una vida post-pandemia, pues evidentemente la vida sigue ahí, el mundo va a seguir ahí tal como lo dejamos en marzo, pero nuestra mirada puede que empiece a ser diferente si logro desarrollar esta actitud y por supuesto la actitud de la humildad. De la segunda de las dimensiones, algunas actitudes que se pueden desprender es la generosidad y la confianza en el otro, en el sentido de reconstrucción y de reconocimiento del otro como otro yo, la construcción de lazos de fraternidad, la construcción también de una nueva comunidad en un dinamismo de acción solidaria que albergue e integre al otro y a la diferencia y que desprenda una responsabilidad por las generaciones futuras. Y por último, de la dimensión de la respectividad, creo que al menos podemos sacar una actitud que nos permita resignificar y otorgarle un nuevo sentido al trabajo como la relación que establecemos con el mundo que nos rodea y, por supuesto, también a todo el tema cultural, resignificar la cultura y resignificar esto que la cultura da, que es el sentido de pertenencia. Simplemente algunas conclusiones para terminar. La primera de ellas, pues retomar la idea de que el Papa Francisco nos está invitando ya desde 2015 a una conversión ecológica integral que nos permita asumir la responsabilidad que tenemos como co-creadores del mundo, no como dominadores de la naturaleza, sino como co-creadores. En segundo lugar, acentuar y enfatizar mucho que no estamos hablando de varias crisis distintas, sino que es una sola crisis y que por ende tenemos que atacarla de forma integral. La tercera conclusión que yo dejo simplemente también ahí esbozada es que esta conversión ecológica integral nos está permitiendo despertar ciertas nuevas miradas y nuevas actitudes y por ende, como dijo el Papa Francisco en varias ocasiones, pero concretamente
completamente en esa bendición Urbi et Orbi que dio el 30 de marzo. Después de esta pandemia no vamos a salir igual, y no vamos a salir igual porque necesitamos despertar una nueva mirada que nos permita pues dejarle paso y dejarle cabida a la solidaridad y a la fraternidad. Y por último, estas tres dimensiones, la creatural, la relacional y de la respectividad, nos permiten retomar la experiencia de la fragilidad, retomar la necesidad de los otros y retomar la idea fundamental de la interconexión entre todas las criaturas. Y en ese sentido, enfrentar el cuidado de la casa común de forma integral. Yo simplemente termino con esto. Nuevamente agradezco a la Facultad de Responsabilidad Social este espacio, agradezco a mis compañeros panelistas y agradezco mucho al doctor Forzán por toda la coordinación y la logística involucrada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Elizabeth de los Ríos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. También a nuestros panelistas, muchísimas gracias por el enorme esfuerzo que han hecho. Se los reconocemos por todo el trabajo que tienen y exponerlo en 10 minutos no es cosa sencilla. Les agradecemos pues la valoración del tiempo de este Congreso General y de nueva cuenta los invitamos a hacernos preguntas. Hay intervenciones muy interesantes que van desde los aspectos prácticos que implican todos estos programas, así como el impacto en las políticas públicas y desde luego toda la parte antropológica que nos acaban de exponer. Les pedimos por favor que hagan llegar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas precisamente de este foro. Y ahí también nuestros panelistas van a dar respuesta de las mismas. Esperemos que si seguimos con un buen ritmo, al final de esta jornada tengamos un tiempo de diálogo con ellos de manera directa. Pero antes de ello, le vamos a pedir a María del Pilar García Colina, de la Universidad Anáhuac, México, que por favor nos hable del estado del arte sobre la pobreza, un enfoque dimensional. Muchísimas gracias, María del Pilar. No se escucha, María del Pilar. Pilar, por favor, Muchas gracias, doctor Forzán. Y gracias a la Universidad Anáhuac por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes para platicar sobre el estado del arte de la pobreza. Al empezar a trabajar sobre un estado del arte, esperaba poder seguir un orden cronológico entre los constructos principales del fenómeno. Sin embargo, cuando lo fui trabajando, me di cuenta de que como todos los fenómenos, este es muy complejo, es estudiado por muchas ciencias y que quizá el acercamiento que más enriquece es el de una revisión dimensional. Entonces, este estado del arte hace énfasis en la medición multidimensional de la pobreza, en particular la que propone el Coneval en México, y llega a la conclusión de la relación entre la pobreza y la desigualdad y los índices para representar ambos problemas. Como antecedentes a la medición de la pobreza, podríamos decir que comienza el estudio de la pobreza desde el año 630 a.C. con las leyes de Platón. En el siglo XIX hay quizá un acercamiento más profundo con la pobreza en el centro desde la economía, en la que se define como la carencia de recursos materiales. Empiezan a plantearse definiciones unidimensionales contra multidimensionales y vemos que la pobreza está íntimamente relacionada con la equidad o con la desigualdad y que en general la miden en términos monetarios. Por otra parte, también hay un enfoque de derecho que en México se da desde la Constitución de 1917, que en 1948 incorpora el concepto de garantías individuales, que sustituye el concepto que teníamos de derechos y libertades, para enfocarse a esta pobreza como la falta de derecho. Desde la economía, en el pensamiento económico, lo que se ha estudiado es el proceso de generación de la riqueza, es decir, cómo podemos ser más ricos todos o cómo podemos generar este ingreso que tanto necesitamos y después, ya que lo generamos, cómo se distribuye. Y para esto los primeros ponentes son quizá Adam Smith en 1776 con The Wealth of Nations, en el que expresa que la mayor población implica una mayor riqueza. ¿Esto por qué? Porque estamos parándonos en este año, en una época en la que lo que se necesita son manos y mano de obra para generar esta riqueza. Posteriormente, en 1867, Marx, con El Capital, empieza a encontrar pequeños defectos a este modelo y empieza a decir que a lo mejor los obreros podrían tener prejuicios y podrían ver afectadas sus necesidades humanas. Entonces, que quizá no es el único enfoque que se debe tomar en cuenta.
Y posteriormente, en 1867, Alfred Marshall ya habla como el crecimiento de la riqueza como un proceso, es decir, que no nos podemos parar en un punto en la historia y hablar de la riqueza en ese momento, sino que es un proceso y que se va desenvolviendo. Podemos hablar de que se dan dos enfoques para estudiar la pobreza. Uno es el absoluto, el de decir cualquier persona que gane o que tenga menos de esto es pobre y cualquiera que no es pobre. Y otro es el relativo, de acercarnos realmente a todas las dimensiones que implica el ser pobre y ser pobre en comparación de qué, o de qué sociedad, o a qué nos va a hacer más vulnerables, retomando a Elizabeth, esta pobreza. En 1970, Wilsvinick propone un enfoque absoluto con una identificación económica en términos monetarios. Y en 84, Amartya Sen propone un método relativo, en el que habla de nuevas necesidades de las personas a lo largo del tiempo, y que personas que hoy en día no son pobres o que son pobres pueden tener distintas necesidades en el futuro que los haga ser pobres. Luego en el 90, Wilsvinick, que ya había presentado un enfoque absoluto, dice, ok, entonces sí tenemos que tener una línea de la pobreza para saber quiénes son pobres y quiénes no, pero también tenemos que considerar las necesidades insatisfechas que los hacen ser pobres y que están relacionadas con cualquier derecho humano. En 1995, Citro y Michel proponen una combinación de absoluto y relativo, y entonces dicen, ok, sí veámoslo en términos monetarios, pero ¿en qué se gasta el dinero? Y entonces habla de pobreza alimentaria, de vestuario, de vivienda, que ya se va formando un concepto un poco más completo y más complejo a la vez, tanto para estudiar como para medir. Un siguiente enfoque es el de necesidades, en el que se reevalúan las propias necesidades humanas, pero lo más importante desde mi punto de vista es que se reconoce esta tensión constante entre satisfacciones y carencias. Es decir, que las necesidades no son lo que necesitamos hoy, sino lo que como seres humanos vamos a poder necesitar en el futuro. Y que en el momento en el que las satisfagamos, entonces vamos a tener nuevas necesidades que habrá que satisfacer. Y nos plantea entonces la necesidad de hablar de pobrezas, y no solo de una pobreza, y estas pobrezas son dolencias, y son dolencias que van en distintos sentidos, en distintas dimensiones, y que afectan de distinta manera a las personas. Esto lo explica Griffin en el 2001, y nos permite pasar a un enfoque de desarrollo, en el que ya decimos, ok, no solo depende de las necesidades de una persona, que además no son estáticas, sino también del entorno que le permite como persona desarrollarse o no. Y en este sentido, en 1977, UNICEF aporta a esta definición. UNICEF lo enfoca a los niños, pero en realidad esta definición de UNICEF se puede aplicar a toda la población, y lo que nos dice de la pobreza es que es un entorno que perjudica el desarrollo mental, físico, emocional y espiritual UNICEF lo dice de los niños, podría ser de toda la comunidad, en el que justamente la pobreza se refleja en esa falta de desarrollo y en todas las dimensiones. Y esto permite que en 1990 se cree el Índice de Desarrollo Humano, que contempla, entre otras cosas, y entre la línea de pobreza que ya veíamos, pues la ampliación de las posibilidades de la elección de las personas. Es decir, las personas pobres realmente pueden elegir entre desarrollarse de la misma manera que lo hacen otras personas menos vulnerables, o pierden esta posibilidad de tener una elección. Y además es muy interesante porque proponen que este índice sea una alternativa al PIB. Entonces dicen, ok, ya no solo hablamos de pobreza, o ya no solo hablemos de cómo medir la pobreza, hablemos de cómo los países miden su desarrollo, y que este desarrollo tiene que ser humano, individualizado, como nos lo presentaban otros ponentes, y también de forma generalizada para todo el país, y que debe de considerar otros mecanismos de medición, como son la esperanza de vida al nacer o la longevidad, que nos hace saber si una persona pues logró desarrollarse o no como adulto, incluso como adulto mayor, el alfabetismo de los adultos, es decir, si ya llegamos a esa esperanza de vida o a esa adultez, con qué herramientas para hacerle frente a los retos, y el ingreso per cápita, es decir, no olvidemos que para todo esto y para medir la pobreza sigue pesando la dimensión económica. En este mismo enfoque de desarrollo, en 1997 se propone el Índice de Pobreza Humana, que toma en cuenta la longevidad y que es muy interesante porque en ese momento lo tomaban como una mortalidad de 40 años, ¿no? Que hoy en día hemos superado por mucho. En alfabetismo en adultos y la exclusión en términos de desempleo, que podría ser la llave para este desarrollo.
Esto en el 2007, Mosares y Pintac lo resumen en 4 principales teorías: las relativas a la inclusión y la exclusión, las relativas a los derechos individuales o a las garantías individuales, si retomamos la Declaración de los Derechos Humanos, al capital humano, y las multidimensionales o relativas al desarrollo. Y esto permite que en el 2009 Houghton y Canter presenten una línea del bienestar. El otro enfoque que se da para definir la pobreza es el enfoque de capacidades, que presenta Mertesian en 1997 y que nos habla de capacidades como la libertad, la salud, las diferencias entre las habilidades entre las distintas personas y la capacidad de elegir o de desenvolverse en estas líneas de libertades y de garantías. Y esto permite que en el 2019 Coneval presente a la pobreza multidimensional como una definición que voy a citar textualmente, y que dice que la pobreza puede entenderse como una serie de carencias definidas en múltiples dominios: las oportunidades de participación en las decisiones colectivas, los mecanismos de apropiación de recursos o titularidades de derechos que permiten el acceso al capital físico, humano o social, entre otros. Lo que aquí nos dice es que el capital ya no solo es económico, sino que el capital tiene estas múltiples dimensiones en las que hay tanto una capacidad de desenvolverse como una carencia, que se vuelve una dolencia para cada uno de los individuos, pero también para el país agregado. Esta definición tan compleja del fenómeno de la pobreza nos presenta un reto en la medición. Y bueno, voy a citar a Férez, que dice que ningún método de identificación y de agregación es completo por sí solo, y que nos recomienda combinar estos mismos como la opción más acertada. Y vemos que la medición de la pobreza en realidad se divide en 2 constructos. En uno primero, la identificación de la pobreza, es decir, para medir la pobreza hay que saber quiénes son pobres y quiénes no lo son. Y en otro agregado, que ya le incorporamos estos temas de riqueza, de bienestar, y además de la distribución de la riqueza y de cómo se satisfacen las necesidades, y ya puede ser a un nivel más macro, a lo mejor a nivel país, región, municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Para medir las capacidades o para medir la pobreza desde este enfoque de capacidades, en 2007 Julio Volvinic presenta la proporción de carencias que se tiene a través de 4 índices. El primero lo hace midiendo la desigualdad, es decir, más allá de saber quién es pobre y quién no, veamos cómo está distribuida esta riqueza o esta pobreza. El grado de polarización social de la entidad federativa o municipio, la razón del ingreso, cuánto realmente están percibiendo, y el índice de percepción de las redes sociales, o qué tanto consideran las personas que pueden confiar en las redes más allegadas a ellos para apoyarles en cualquier tipo de pobreza, ¿no? Tanto un problema de salud como un problema económico. Para la medición de la desigualdad, que es el primero de los indicadores, el índice más ocupado hoy en día es el índice de Gini, que se propone en 1912 y que va del 0 al 1, donde 0 es una dispersión absoluta en la que todos los sujetos tienen el mismo ingreso y 1 es una máxima desigualdad. Y este índice es importante porque lo retoman el Coneval, la CEPAL y la OCDE. Esto después lo retoman Houghton y Canter en un manual para medir la pobreza, que nos hablan de un indicador de bienestar con un mínimo aceptable, que es una línea de pobreza, a la que le van agregando la información de la distribución de este indicador, y que en el 2010 Anand y Segal nos dicen que la medición de la pobreza es más arte que ciencia. Es decir, que a pesar de todos estos avances, hoy en día sigue siendo un reto medirla. Y bueno, esto nos permite llegar a la propuesta del Coneval, para concluir la presentación, que habla de diagnosticar la pobreza no solo desde el enfoque de ingresos, sino desde un punto de vista multidimensional, de un umbral de pobreza, sí basado en el ingreso, pero además medirlo en cuanto a profundidad, y que nos arroja, entre otros resultados, pues el número de personas pobres, que es un resultado conocido y además interpretable, y que nos permite desagregar la contribución de cada una de las dimensiones. En particular toca 4 dimensiones, que son la alimentaria, la patrimonial, la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza y la pobreza extrema. Y bueno, para la medición agregada contempla el índice de Gini, que ya revisamos, el de polarización social, la razón de ingreso y el índice de percepción de redes sociales, o qué tanto pueden apoyarse esas personas pobres en sus redes más allegadas. Y quizá lo más importante es que esta medición permite llegar a la corrección de la pobreza, que puede ser desde la intervención del Estado con problemas sociales, que también mide el Coneval, poniendo al gobierno como principal responsable, o la participación de las ONGs, o una economía social, como el futuro del capitalismo, como nos lo propone Yunus en el 2011, con el fin de resolver el problema de la pobreza en el 2050,
a través de un nuevo orden económico basado en el capitalismo para proporcionar oportunidades para poder ser parte del capitalismo. Y bueno, con esta corrección de la pobreza, con estas diferentes propuestas, termina mi presentación del estado del arte. Agradezco nuevamente a la Universidad de Anáhuac por toda la organización de este congreso y a ustedes por compartir este espacio. Muchísimas gracias, Pilar, por su muy interesante ponencia. Les comentamos que estamos también trabajando en la edición de estas memorias. No solamente tendremos unas memorias textuales, vamos a tener una videomemoria. Por favor, síganos en nuestras redes sociales de la facultad y los invitamos a seguir haciendo preguntas en nuestros chats. Si le pueden poner incluso el nombre del panelista a quien está dirigido, les ayudará a ellos a orientar las respuestas y al final procuraremos hacer este foro. Vamos a continuar con esta mesa pidiéndole de la manera más atenta a Rodrigo Ehlers Figueroa de la Universidad Nacional Autónoma de México nos comparta su ponencia titulada La cooperación diplomática fortaleciendo los objetivos de desarrollo sostenibles. Rodrigo, esperemos que... Muchas gracias, doctor José. Creo que no puedo compartir la presentación porque estoy desde un iPad. Creo que ya. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, pues empezamos con esta ponencia sobre la cooperación diplomática. Voy a hablar muy brevemente sobre la relación que tiene con la responsabilidad social y con el mecanismo de cooperación a través de diferentes estados con México y fortaleciendo los ODS. Bueno, las ideas vagas de cooperación diplomática en México. La cooperación diplomática en México siempre ha sido un pilar de nuestra política exterior, pero más allá, en estos últimos meses, ha sido muy trascendental para la búsqueda y también el incesante conocimiento científico para algunos temas en temas de salud y en temas políticos también para lograr acuerdos sobre el COVID-19, pero vamos a iniciar sobre algunas ideas de la cooperación diplomática en México. México ha mostrado principios muy de antaño, desde la buena vecindad, la solidaridad internacional y la cooperación técnica. Esta última, siendo una de las más importantes en la actualidad, justo como lo mencionaba, sobre el tema de la pandemia. Pero vagamente desde los años 40 se inició un proceso en México de cooperación internacional y este tuvo como origen la organización de maíz y de trigo que buscó contemplar ciertos aliados en la región de Latinoamérica, pero más allá sobre un amplio espectro mundial hacia una apertura de México sobre el tema de cooperación. Entonces, vemos ahí que este tema de cooperación diplomática pues tiene bastante tiempo y que en los últimos años se ha incrementado en todos los sectores, ¿no? Más allá de ciertos temas logísticos o económicos, ¿no? Creo que acá está. Cuando se le pregunta a muchas personas sobre la cooperación diplomática en México, en algunos puntos de la tierra, al momento de nombrar México, pues se les viene a la mente ciertas imágenes, ¿no? Lo que están viendo en su pantalla, que son la cultura y el soft power mexicano, ¿no? O sea, que ha llegado y ha trascendido fronteras. Pero México no solamente son celebraciones de Día de Muertos o el típico sombrerudo que a menudo se refleja en ciertas películas o en ciertos países cuando mencionamos México, ¿no? O sea, realmente México y la cooperación internacional ha llevado mucho más allá el espectro que podríamos decir en este sentido tiene el país en el mundo y la repercusión de esta misma cooperación. Sobre la burocracia mexicana y su estilización hacia una cooperación mayor, una intensificación en ciertos sectores, la burocracia mexicana ha especializado ciertos aspectos en materia económica, en materia cultural, y lo vemos en la creación de ciertas instituciones.
como lo fue el Centro de Promoción y Mejoramiento del Maíz y del Trigo, que es lo que comentaba hace unos momentos, y la creación de ProMéxico, que siendo un parteaguas en la década de los 90 hacia los 2000, como un ente particularmente económico, pero que buscaba la cooperación con muchísimos países con los que México tiene relaciones, y que también buscaba tener un acercamiento completamente cultural con los demás actores internacionales, ¿no? En este sentido, también CONACYT funge un papel trascendental como la institución ejecutora de la investigación y de la ciencia en nuestro país, y que a lo largo de sus años como institución se ha consolidado como una de las mejores instituciones a nivel mundial para recibir y becar a los jóvenes mexicanos y a jóvenes extranjeros que en su largo camino para intensificar sus estudios, pues han logrado nutrir a la ciencia mexicana y a la academia mexicana también. Y pues la reciente creación de la MECCID, de la Cancillería, esto también ha traído mucho a colación para la cooperación, ¿no? En el sexenio del presidente Salinas, el tema de la cooperación internacional se volvió un papel fundamental en su administración, y de ahí empiezan los inicios de la creación de la MECCID como forma parte fundamental de la cooperación internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores siempre ha tenido una oficina de asuntos multilaterales, pero la MECCID funge un papel trascendental en la cooperación internacional y al desarrollo económico entre los espectros del ente internacional. Entonces, esta creación de este organismo ha sido fundamental en la posición de México y la cooperación, y también en la creación de esta oficina en la Cancillería, porque no había una oficina especializada que aglutinara todos estos temas, y gracias a la creación de esta oficina, pues obviamente la Cancillería tiene mayor proyección a nivel global, como son sus pares en otros países, como lo son Estados Unidos, Canadá, Alemania, que son grandes potencias que tienen organismos especializados de cooperación y que justamente sirven como la interlocución entre la sociedad civil, la academia y el gobierno, y justamente la empresa, ¿no? En este tema de la responsabilidad social juega un papel fundamental. En síntesis, lo que logré con este trabajo es especificar dos casos, porque hay muchísimos casos, pero lo que hice simplificar son dos temas muy trascendentales que en este momento México es importante tocar, ¿no? Que son la cooperación sanitaria y la cooperación anticorrupción. Estos dos temas son viables y muy, muy interesantes, pero creo que podemos profundizar en muchos más temas de la cooperación internacional diplomática en México. Sobre este caso de Brasil-México, la cooperación sanitaria y humanitaria funge un papel fundamental, debido a que los bancos de leche materna es el tema de cooperación más importante que tiene Brasil con el mundo. A lo largo de sus muchas embajadas que tiene, casi 180 embajadas que tiene en el mundo, Brasil ha tenido una gran penetración en el mercado de cooperación sanitaria en cuestiones de bancos de leche materna. El IMSA ha tenido, a buena suerte, tener esta incubación de cooperación sanitaria de Brasil en México, y pues es una cooperación que salva vidas y que también tiene de la mano una repercusión con las empresas en México y con su responsabilidad social. Tal vez el caso de Nestlé, que tiene una promoción justamente en este tema de cuidado de leche materna, y también incentivar al público para tener más conocimiento sobre este tema de cooperación. La cooperación UK-México es en temas de corrupción, y justamente se da en un tema de relación completamente consolidada, porque con la relación que tenemos con UK es completamente diversa,
pero básicamente los casos de cooperación se han dado completamente en esta materia por la coyuntura en la que se está sucediendo la cuarta transformación en México y que el tema de corrupción es una prioridad para el gobierno federal, ¿no? Entonces, ahí también entra mucho el tema del gobierno digital y que también la necesidad de generar una alianza también de los ODS genera que México se inserte en el andamiaje que UK está logrando a través de casi todas sus representaciones diplomáticas en el mundo, generar acuerdos sobre el tema de corrupción. En ese sentido, creo que los ODS y la cooperación binacional toman una parte fundamental y pues obviamente esto genera la reconstrucción de las relaciones de México con el mundo. Pues ahí están los dos ODS que están logrando estas alianzas de cooperación y terminaría solamente diciendo que la cooperación diplomática en México es muy diversa y que también hay oportunidades para la responsabilidad social junto con la diplomacia y con el gobierno en turno o los gobiernos locales. Agradezco demasiado al doctor Forzán y también a la Facultad de Responsabilidad Social de la Anáhuac y a todos ustedes por haberme escuchado. Cualquier pregunta estoy a su disposición en el Twitter que lo colocaré en el chat y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos damos cuenta entonces de la complejidad que implica la definición de la deuda social o de las deudas sociales. Esto también con una mirada internacional. También a nuestros panelistas los invitamos a revisar el chat. Hay saludos para ellos, hay preguntas. Ojalá también de esta manera podamos interactuar con los espectadores que suman 135 para este foro. Les agradecemos también su participación. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia a cargo de Adrián Ruiz de Chávez Villafuerte de la Universidad Anáhuac, México, quien nos hablará de los escenarios para una economía más solidaria desde el pensamiento social cristiano. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias, José Antonio. Buenas tardes, es un honor estar con ustedes. Y como es poco el tiempo, arranco. Lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión en la que he venido trabajando en los últimos meses, participando en un grupo de pensamiento integrado por gente de varias asociaciones, la Unión Social de Empresarios de México, la USEM, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial y otras universidades católicas o de inspiración cristiana. Dicen que es la Salle, la UPAEP en Puebla, la Universidad Panamericana y nosotros desde la Universidad Anáhuac. ¿Cuál es el planteamiento aquí? Es cómo respondemos precisamente a esa enorme deuda social que venimos arrastrando realmente desde hace siglos. Empiezo a poner láminas. Desde luego, desde que el barón Alexander von Humboldt, ¿no?, visitó Nueva España a finales del siglo XVIII, principios del XIX, él se sorprende, por un lado, de la enorme riqueza que hay en este país, y al mismo tiempo el contraste con una desigualdad estremecedora. Yo a don Lorenzo Servitje le escuché varias veces un comentario que decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos pasa, particularmente en México? Tenemos un territorio enorme con una riqueza verdaderamente extraordinaria, con dos litorales, con muchos climas, con recursos naturales de todo tipo, desde temas de agricultura, minería, petróleo, gas, una frontera difícil, pero que es una gran área de oportunidad en el norte, con Estados Unidos, con una cultura muy rica,
con gente extraordinaria por su creatividad, por su resiliencia, por su capacidad de servicio, etc. Y entonces al final se hacía una pregunta fundamental. Decía, ¿por qué entonces nos va como nos va? ¿No? Y la respuesta que daba don Lorenzo una y otra vez es una carencia de liderazgo. México, decía don Lorenzo, tiene un problema de élites significativo. Probablemente falta de creatividad, probablemente falta de sensibilidad y empatía, probablemente falta de capacidad de respuesta para la pluralidad y complejidad de la sociedad mexicana. En fin, un poco las reflexiones que hemos venido haciendo en este grupo tienden a apuntar a eso y a tratar de plantear soluciones en este sentido. Vamos a caminar hacia allá. Bueno, es decir, escarbando un poco más en el tema de la desigualdad, pues a ver, desde luego, durante el periodo colonial, pues no hubo muchos avances en materia de resolver la desigualdad. El siglo XIX fue caótico, entonces probablemente la desigualdad se haya agravado. Con el porfiriato, cuando se consolida el Estado mexicano y empezamos en una ruta de progreso claro para ciertos sectores, pues desde luego la deuda social no se resolvió. Tuvimos inversión a raudales de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, ferrocarriles, minería, en fin, bancos, en fin. Y sin embargo, la deuda social ahí seguía, como se muestra en estas láminas. A lo largo del siglo XX, se han ensayado, como en todo el mundo, distintas rutas. Estoy siguiendo estas ideas sobre la batalla por la economía mundial. Bueno, ¿qué tanto mercado? ¿Qué tanto Estado? Desde luego teníamos el modelo bolchevique de economía de planificación central y una burocracia poderosísima que asfixió libertades y terminó en el horror. Luego, pues los modelos, digamos, de estado de bienestar con John Maynard Keynes. Entonces, sí, mercado, pero gobernado por el Estado. En fin, ahí dicen, tuvimos los años gloriosos en donde después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló pues clase media, los mercados internos, en fin, desarrollo en general con bastante equilibrio entre gobierno, empresas, mercados, sindicatos, en fin. El modelo se agota y terminamos el siglo en el modo neoliberal, que como veremos en un momento más, no es solo un modelo económico, realmente supone una concepción antropológica, ética y política muy particular. ¿Cómo nos movimos en México, digamos, en estos ámbitos ideológicos? Pues es que pasamos por todos, desde el nacionalismo revolucionario de Lázaro Cárdenas, con un fuerte papel del Estado, el apoyo a las clases populares y la reforma agraria, en fin. Después pasamos por nuestro desarrollo estabilizador, con el populismo de los años 70, que resultó terrible, aunque con tasas de crecimiento muy elevadas, un poco el contexto global. Y realmente México se modernizó, surgieron clases medias, el México urbano creció. Desde luego, aquel modelo terminó en su agotamiento con una crisis económica terrible. Entramos al modelo neoliberal que ha dominado básicamente desde mediados de los años 80, con un rostro muy agradable, de gran prosperidad, con importante nivel de crecimiento económico,
pero demasiado concentrado en ciertos sectores y en ciertos grupos. Pero al cabo del siglo XX nuestra deuda social no se resolvió y sigue siendo una herida abierta y desde luego muy grande. Pues no doy cifras, se ha hablado de eso, como que lo tenemos ya muy visto. Pero me es importante señalar que este es un tipo de violencia tremenda y una violación a los derechos humanos verdaderamente grave. El tema de la pobreza no es solo un problema económico, desde luego a mí me parece que es un problema ético, es un problema de derechos humanos. Se ha hablado de que, a ver, ¿qué es lo que importa más, la pobreza o la desigualdad? Pues yo creo que las dos cosas. Es decir, desde luego la pobreza en términos objetivos, pues duele más, pero la desigualdad también esconde una significativa violencia social. Esconde una falla de justicia distributiva considerable y hay que atender las dos cosas. Ambas cierran oportunidades de desarrollo y bueno, pues hay que entenderlas. Las imágenes me parece que hablan por sí mismas y duelen, realmente duelen, ¿no? Por otro lado, tengo aquí un par de láminas. El otro efecto que ha habido, digamos, en el modelo de desarrollo y en la filosofía política económica que se ha seguido desde mediados de los años 80, es que ha afectado también la legitimidad democrática. Tengo aquí a la derecha la portada de un libro que me parece interesante de Manuel Castells, se llama Ruptura, la crisis, la crisis de la democracia liberal. Dicen, es que la gente ya se cansó de elegir entre Pepsi y Coca. Y al final, ¿quién gobierna en el mundo? Pues los mercados financieros. Y lo que está claro es que a los mercados financieros les importa el proceso de acumulación de capital y sus tasas de ganancia y tal. Pero no les interesa o no se ve el bien común. Y entonces, pues, el voto, dicen, pues al final votamos y no cambia nada. Esa crisis de democracia, de democracia, digamos, representativa, a mí me preocupa mucho. Lo que habría que afirmar es que la democracia, es que el neoliberalismo se opone a la democracia liberal. Es decir, el neoliberalismo no es liberal justamente por el efecto concentrador de la riqueza que tiene. En México, ¿cómo hemos vivido esto? Tengo un par de láminas que creo que ayudan. Un estudio de Nexos del año 2011 sobre cómo está, digamos, nuestro clima político y nuestras aspiraciones. México va por mal camino, 62%, ¿no? Vamos bien, decían 38%. ¿Qué pasó después del sexenio anterior? Otra encuesta de la revista Nexos que hay que defender y cuidar porque es muy valiosa. En 2018 hicieron un estudio comparable y dijeron, bueno, pues lo que encontraron es que la percepción general es que andábamos peor, ¿no? México no avanza, la cantidad de gente que decía esto fue mayor. México va por mal camino. Si en 2010 decía que el 62% que así andábamos, en 2017 esa sensación creció y eso pasó en todos los grupos de edad. Eso me parece que es significativo porque así llegamos a la 4T con sus propuestas y los sueños rotos, ¿no? Que hubo quien nunca se creyó esos sueños, pero entonces, hoy estamos en una situación muy delicada, con polarización ideológica, con una caída de inversión significativa privada y pública, con desmantelamiento institucional y sin que se vea claro hacia dónde vamos.
no se ve un rediseño institucional y con ayudas sociales que no siguen el principio de subsidiariedad, y entonces, o algunas, no, quizá la mayoría, y que son básicamente asistencialistas. Y a esa situación le sumamos este cisne negro, que es la pandemia del COVID, con costos elevadísimos. Ahí tenemos, pues, aquí no es novedad, la contracción económica que es brutal, con impactos sobre empleo, sobre todo en el sector informal, y con crecimiento de la pobreza, que es verdaderamente notable. Nos acaba de anunciar con una gran sinceridad que se aprecia el secretario de Hacienda, ¿no? O avisó a diputados, ¿no?, que el año que entra va a estar peor que este. Entonces dijo, bueno, esa es una bomba de tiempo que hace tic-tac. ¿Cómo vamos a resolver eso? Cuando además el apoyo del gobierno, pues claramente es muy insuficiente. Tengo esta imagen donde es la comparación de los apoyos gubernamentales como porcentaje del PIB. Pues México está para llorar. ¿Qué tenemos que hacer? Pongo esta imagen haciendo referencia al libro famoso de... Perdón, Adrián, si podríamos ir cerrando, te lo vamos a agradecer. Entre Acemoglu y Robinson, ¿no? Es que es un tema de diseño institucional. Pues sí, muy bien, pero otra vez, ¿y de dónde surgen las instituciones? Bueno, las instituciones surgen de las élites, ¿no? Y las élites, bueno, tienen una cierta configuración ideológica que nos parece que tenemos que resolver aquí. Hemos estado trabajando básicamente, en realidad desde hace pues, al menos 2 siglos, sobre este modelo el Homo economicus, esta reducción antropológica pues, verdaderamente lamentable. Lo que planteamos es que lo primero que tenemos que hacer, esto muy en línea con lo que decía la doctora de los Ríos, es que necesitamos recuperar una antropología integral, reconociendo que somos mucho más que esa reducción lamentable que es el Homo economicus, para recuperar esta dimensión del hombre, no solo como animal racional, que dicen egoísta y maximizador material, tal, ¿no?, sino el hombre como un ser político, como un ser que solo se realiza en relación con otros, que es solidario, que es, como decían en la Edad Media, un ser donante, necesitado de solidaridad y de amor, ¿no? Con una orientación trascendente. Y desde ahí, por el tiempo me voy a brincar esta referencia a Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, pero dejo como referencia los puntos 24, 25 y 26, que esencialmente dicen que la acción social tiene que estar orientada al desarrollo de la humanidad en pleno, el desarrollo de la familia humana. Hay un grave extravío cultural, ético, en la visión del desarrollo que se ha centrado en la parte material e instrumental. Y lo que tenemos que hacer es recuperar la dimensión comunitaria, solidaria de la economía con otras estrategias que complementen al mercado, a la intervención del Estado y que enriquezcan o fortalezcan la intervención o la participación de la sociedad civil. Hay esquemas que son muy interesantes de economía solidaria, de esto que han llamado la economía del bien común. Necesitamos recuperar ideas del distributismo que planteaban Chesterton y Lerbelock a principios del siglo XX y que han encontrado esquemas de desarrollo muy atractivos en Alemania, en Canadá y en otros países. Pensando
que el fin de la actividad económica no es el lucro, sino el bien común, ¿no? Creo que eso es muy relevante, buscar el máximo aprovechamiento de los recursos de la comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, una economía que crece en términos de ciertos indicadores, pero que conforme crece va dejando a mucha gente afuera, que es lo que el Papa Francisco llama la economía del descarte, pues es una economía que no funciona, que requiere ser repensada. Y necesitamos revalorar otras formas de propiedad, haciendo valer lo que en el pensamiento social cristiano se ha planteado como la hipoteca social que tiene la propiedad privada, avanzando o fortaleciendo esquemas de propiedad cooperativa o propiedad social de medios de producción, para poder servir mejor al bien común. Pues, muchísimas gracias. Ya me están diciendo que ya me pasé para variar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Obviamente agradecemos a todos los panelistas el esfuerzo que están haciendo por sintetizar sus ideas. Pues es un tiempo que es muy corto, lo sabemos, lo reconocemos. Y precisamente les dejamos los canales abiertos, tienen también en el chat mi correo electrónico por si quieren estar en contacto con los panelistas, con mucho gusto puedo servir de vínculo, o ellos mismos ya algunos están poniendo ahí sus datos, la serie de preguntas. Y vamos a continuar esta mesa con Silvia Elena Huerta Castillo de la Universidad Estatal de Sonora, quien os hablará de la red social como base de la reconstrucción del tejido social. Muchas gracias, doctor. Permítanme compartir. México tiene una gran deuda social en materia de seguridad. Los más de 275,000 personas que han fallecido y han sido asesinadas desde el 2006 hasta la fecha. Los más de 74,000 desaparecidos que tenemos actualmente. Esto contrae unas violaciones hacia los derechos humanos, una desigualdad terriblemente social y un decremento en el desarrollo económico, social y político. Tenemos una crisis de seguridad, así lo considero, porque México está considerado uno de los países con mayor violencia a nivel de nuestra región de América Latina. Es por ello que cómo podemos responder a esta crisis es a través de la reconstrucción del tejido social. Una de las principales demandas de la sociedad es, sin lugar en duda, mejorar la seguridad pública. Eso lo dice la ENVIPE en 2019, realizada por INEGI, donde el 67.2% de la población lo marca como uno de los principales problemas a nivel nacional, ¿no? Después viene el desempleo. El Estado debe garantizar la seguridad en las casas, en las colonias, en las calles, en las escuelas, en las empresas, etcétera, en cualquier ámbito y lugar, ¿no? Así lo menciona el artículo 21 constitucional. Para poder accionar y emprender para prevenir y combatir el delito y la violencia, no tendrá éxito alguno si no cuenta con la participación decidida de la ciudadanía, porque ella y solamente ella conoce sus problemas y cómo resolverlo. Aquí es lo que nosotros llamamos la reconstrucción del tejido social, que es sumamente importante, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de prevención y reconstrucción del tejido social que nosotros proponemos? Uno es el involucramiento en las comunidades, en participar en solucionar estos problemas desde la prevención social de la violencia y la delincuencia. Es como podemos combatir esta criminalidad y esta violencia. Es uno, identificar las zonas desde donde la población corre más riesgo, es decir, en conductas antisociales y delincuencia. No ir como se venían realizando la focalización, lo que le llamamos, a través nada más de la incidencia delictiva, sino ir desde las causas que está provocando
que estas personas caigan en la violencia y en la delincuencia. Incrementar la participación de la ciudadanía activa, de los actores sociales y las organizaciones civiles, ¿no? Así como empresarios, los 3 órdenes de gobierno, hay que involucrarlos para a través de esta generar una corresponsabilidad y trabajar en conjunto, fomentando la participación ciudadana, ¿no? Perdón, Silvia, nos comentan, no se ve su presentación, con todo el gusto yo la puedo Y lo poner. vamos a ir haciendo más adelante. Ya esto sería un ejemplo de más o menos cómo lo vamos a ir haciendo. Otro sería hacer los procesos de capacitación en materias de prevención social, situacional, comunitaria, psicosocial. Y una última es generar espacios de cooperación, diálogo y concentración para impulsar el fortalecimiento de la eficacia colectiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahora sí, desde el ámbito de los objetivos que tenemos propuestos desde la red ciudadana, ¿no? Desde la red que nos podrá ayudar para hacer esta reconstrucción del tejido social. Uno de los objetivos específicos es fortalecer la vinculación autoridad y comunidad, generar entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad ciudadana, incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales mediante la participación y el desarrollo de la comunidad, asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y ciudadanía, hacer una agenda común. Es lo importante. No solamente las autoridades de las instituciones públicas, sino asociaciones civiles, empresarios, académicos, todos unidos creo que vamos a lograr retejer este tejido social. Si me permite, no lo puedo avanzar. Perdón. Nosotros decimos que es a través de los comités vecinales de prevención, para poder hacer ir implementando y disminuyendo esta criminalidad y esta violencia en México. Bueno, ¿qué son los comités vecinales de prevención? Es un órgano de representación democrática que vincula a los habitantes del entorno en que hayan sido designados para el logro de beneficios comunitarios en temas relativos a la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones y programas de prevención de la violencia y delincuencia, que permitan fortalecer y capitalizar los recursos y capacidades locales para generar estrategias eficaces para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Es a través de ellos mismos que nos van a decir cómo están y cómo poderlo solucionar. Y nosotros, a través de las instituciones públicas, organismos de la sociedad civil, empresarios y académicos, vincularnos con ellos. ¿Quiénes pueden integrar los comités? Pues pueden ser todos los vecinos del municipio en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Acreditar la vecindad efectiva en el fraccionamiento, colonia o comunidad correspondiente, cuando menos 6 meses antes de la conformación del comité. No desempeñar empleo a cargo en la administración pública municipal, no desempeñar cargo directivo en algún partido político ni cargo de elección popular, y no haber sido condenado por delitos dolosos. ¿Cómo funciona? El Comité Vecinal de Prevención integrará esta gran red, ¿no? ¿Cómo? Con los gobiernos municipales, con el gobierno estatal, federal, con los vecinos de la propia colonia, las organizaciones civiles, los empresarios, las universidades, los grupos religiosos, los medios de comunicación y todas aquellas personas que pueden ir sumando. ¿Qué metodología utilizamos? Primero sería la de focalización, lo que ahorita estábamos diciendo, es ver cuáles colonias incurren no nada más en la incidencia delictiva, tienen aquellos factores de riesgo que incrementan el riesgo de incrementar la violencia y la delincuencia, la participación de estas personas, ¿no? Identificación del capital social a través de actores, contactos y acercamiento. Las organizaciones, una organización en reuniones vecinales, una conformación de comité de vecinos de prevención, una reunión de trabajo y seguimiento desde el diseño, la planeación y el levantamiento de diagnóstico. Y un programa de intervención. Y al terminar, un monitoreo y evaluación.
¿Qué fortalecemos? Fortalecemos las capacitaciones en las juntas de vecinos, la gestión social, el acompañamiento en la organización vecinal, las actividades que promuevan la convivencia, la participación y el uso de los espacios públicos. Apoyo a la iniciativa de interés comunitaria como eventos deportivos, artísticos, culturales, limpieza, reforestación, entre otros. Incrementamos la seguridad ciudadana a través de la difusión de medidas preventivas, promovemos la cultura de la paz a través de pláticas formativas, fortalecemos la cultura de la legalidad, principalmente en niños, adolescentes y jóvenes, a través de actividades lúdicas, y la prevención de la violencia a través de la reeducación de la población, la resolución pacífica de conflictos en la comunidad, la colaboración y coordinación con los actores de los 3 niveles de gobierno, empresarios, organizaciones civiles. Ay, perdón, no lo puedo avanzar, perdón. Pues, ¿qué logros hemos tenido a través de esta estrategia? Pues, en primer lugar, hemos consolidado un programa de redes ciudadanas como una política pública. Ya se encuentra este programa dentro de un programa, esta estrategia, perdón, dentro del programa de prevención social de la violencia y la delincuencia del Estado de Sonora. Hemos fortalecido esta como una política pública eficiente, transparente y sostenible. Todo lo que se hace es transparente. Promovimos en forma más amplia y activa la corresponsabilidad social, la participación ciudadana. Esto implicó focalizar en forma más precisa las intervenciones y acciones del programa, priorizando la prevención secundaria y terciaria, mejorando los procesos de planeación, de elaboración de diagnóstico, implementación y evaluación en los municipios con mayor participación social. Y definimos objetivos estratégicos más precisos para lograr una coordinación más efectiva entre las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Y aquí ya vendrían algunos ejemplos de cómo hemos integrado, ¿no? Primero a través de las reuniones vecinales, para después ir integrando. Esto lo hacemos en conjunto con el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, ¿no? Aquí la conformación de comités. Después ya vendrían algunas actividades realizadas. Estas actividades realizadas salieron a través de un diagnóstico participativo que la misma población y los comités hicieron a través de marchas exploratorias, entrevistas a su propia población. Y de ahí se marcaron cuáles eran las más prioritarias, que en este sentido fue la cohesión comunitaria, ¿no? El primero de cohesionar esta comunidad para que hagan estos trabajos, ¿no? Aquí son las marchas exploratorias que se han venido haciendo en conjunto. Y no hemos parado. A través ahora con el COVID, lo hemos continuado a través de pláticas a través de Facebook o de Zoom en reuniones y integración de comité en Zoom, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias, Silvia Elena Huerta, por esta intervención muy sintética, sin lugar a dudas, de un programa que está siendo efectivo y que está trabajándose desde la comunidad. Obviamente estamos muy cortos de tiempo para dar paso a nuestra siguiente actividad. Sin embargo, quería solicitarle a nuestros panelistas si les es posible prender la cámara, y tomando en cuenta que el siguiente panelista iba a ser un servidor junto con el doctor Humberto Muñoz, en respeto precisamente a los temas del Congreso, a los tiempos del Congreso, más bien me gustaría lanzar una pregunta a ustedes para ver cómo se pudieran precisamente canalizar. Porque es cierto, han hablado del gran problema de la pobreza, de las multidimensiones de la misma, la forma en que el diseño de las instituciones tiene un impacto muy claro en la gestión de las políticas públicas, y esto pues desde las miradas internacionales, ¿no? Esto es una cuestión muy interesante de una serie de articulación de objetivos de desarrollo sostenible. Y pues bueno, muchas de las preguntas que nos hacían tenían que ver con la efectividad de los programas y tenían que ver con la responsabilidad social en todas estas acciones.
Lanzo entonces una pregunta en 10 minutos, quizás una respuesta de 1 minuto de cada uno sería lo más gentil, en lo que también yo voy tomando la foto. La pregunta sería esto, ¿cómo podemos saldar en 1 minuto, ¿no? Es el gran reto, a través de la responsabilidad social, o qué insumos de la responsabilidad social nos pueden servir para saldar las deudas sociales? Esa es la pregunta y dejo el micrófono abierto. Creo que nadie se anima. Creo que si quieren yo A ver, inicio. Rodrigo, Adrián y luego Pilar, por favor. Pues creo que a través de la cooperación diplomática y de la cooperación entre gobierno, Estado y empresa, podemos solucionar algunos temas rezagados de la agenda social, ¿no? O sea, hemos visto a lo largo de sexenios que han pasado, pues un trabajo incesante con la empresa y con gobiernos locales, justamente para incentivar los proyectos o algunos objetivos para generar un desarrollo económico y un impacto social en las comunidades. Entonces yo creo que la respuesta sigue siendo la misma. En este momento de pandemia yo creo que la intensificación de estos proyectos y de programas pues debe ser prioritario para el gobierno y también para las empresas. El involucrar a la comunidad como centro del debate es lo más importante debido a que de ellos dependen sus ingresos. Entonces, la cooperación entre el gobierno local y la empresa junto con la comunidad es fundamental para poder lograr un desarrollo social equitativo. Pilar, por favor. Bueno, Adrián, perdón. Sí, perdón. Yo creo que hay que ir más allá de la racionalidad instrumental dominante. Todo lo que debemos resolver con técnicas, procedimientos, que no es que no cuenten, al final, pues así aterrizan las cosas. Pero creo que hay que ir más allá y empujar una transformación cultural, ¿no? Que ese es el planteamiento. Alguno mencionaba la encíclica Laudato Si del Papa, creo que la doctora de los Ríos. Es que es eso, o sea, al final creo que tenemos que avanzar hacia una reevangelización de la cultura para encontrar otros modos de pensamiento primero y luego de acción para, moviéndonos de la racionalidad instrumental y el modelo del Homo economicus, recuperar esquemas de solidaridad, de participación, de justicia que funcionen mejor. Mi apuesta es más por la cultura que por la ingeniería económica, digamos, o económica social, que al final tendrá que entrar, pero después de la cultura. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Pilar. Concluyo con Adrián en el sentido en el que no hay un remedio absoluto o una respuesta absoluta. Creo que al final lo que ha aportado esta mesa de diálogo es poder entrenar a esta deuda social en sus múltiples dimensiones y las posibles correcciones, desde un enfoque del gobierno, desde un enfoque de las ONGs, desde un enfoque de las empresas, pero sobre todo entender que cada uno de nosotros o que cada una de nuestras ponencias requiere de las otras para poder dar una solución integral. Entonces yo creo que la real aportación de la responsabilidad social en temas de deuda social es precisamente el complementarse o el formar alianzas entre estos instrumentos o esta racionalidad y racionalismo y por otra parte este cambio de pensamiento en cada uno de los individuos y en esa responsabilidad social personal. Gracias. Gracias. Al contrario, ¿alguno de nuestros otros panelistas quisiera contribuir? Por favor, Rosicela. Definitivamente la red de colaboración que podamos integrar entre todos, organizaciones y seres humanos, pero definitivamente coincido con la doctora de los Ríos en el sentido de ese horizonte de la esperanza que impulsa y que le brinda el motor al ser humano,
porque lo hemos visto nosotros en la Fundación, en donde se pone sobre la mesa la voluntad de organizaciones, de autoridades, se genera una red de colaboración, pero si no hay esperanza en el ser humano, que es el protagonista de su propia transformación y considera que ya nada tiene sentido, que pierde completamente lógica del rumbo, no sirve de nada todo el andamiaje y toda la colaboración y toda la técnica y toda la metodología que creemos. O sea, lo hemos vivido, porque si el ser humano que va a impulsar su propia transformación en cada comunidad, en cada familia, no lo ve, no ve esa luz, no ve ese rumbo, no va a haber nada que lo mueva de donde está. Entonces, es una visión sistémica, como lo dijo también María del Pilar, ¿no? Completamente sistémica, holística, y no es una sola solución. Y es co-creación, co-creación, co-creación constante, pero poniendo en el centro al ser humano, en su totalidad y en su integridad. Gracias. Por favor, Silvia, y después vamos a cerrar para Yo considero dar que lo primero paso a la siguiente. Doctor, si puedo yo hablar. debe haber un interés político. Se me hace primordial. Para poder que exista una coordinación de todos los actores sociales, ¿no? Hablándose de gobiernos de los 3 niveles, empresarios, académicos, organizaciones civiles, y poniendo como eje central la participación ciudadana. Para mí, creo que si hacemos esto y que existe este interés político, podemos llegar a un consenso. Muy bien, y ya para cerrar, Ernesto, por favor. Muchas gracias, doctor. No sé por qué no se ve mi cámara, pero en realidad a la pregunta establecida, yo lo que veo es muy tema que tenemos que desarrollar las capacidades de las personas y dejar de ser subsidiarios en un tema sistémico. Como mencionó Pilar, si la persona es por sí misma, la tenemos que buscar para que realmente desarrolle su intelecto, pero que también desarrolle sus capacidades. Hay un tema que en realidad no me gusta mucho estar mezclando con el tema sistémico de gobierno, pero sin duda la vinculación empresarial, la vinculación de gobierno y la vinculación con la sociedad civil sí es importante, porque nosotros o estos 3 son los que están dejando la deuda social al no coordinarse. Entonces, para concluir brevemente, considero que los gobiernos deben de dejar de ser subsidiarios y que las empresas también tienen que generar los mecanismos para que no solamente sean apariencias de resultados fortuitos, sino generar una conciencia real en donde el centro sea la persona para buscar su desarrollo integral y así abolir la deuda social. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Pues cerramos entonces esta mesa pensando precisamente en este tema de las deudas sociales, que como dice el Papa Francisco, más que un tema social o económico, es un tema existencial. Y precisamente con ello en mente, dejar de pensar en los pobres, sino en quienes hemos empobrecido. Entonces, abrimos este espacio para seguir en diálogo a través de nuestros canales de la facultad. Agradecemos a nuestros patrocinadores, por supuesto, la apertura de este foro, y los invitamos a continuar en el programa de nuestro congreso. Doctora Lorena Miranda, muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Y los invito al siguiente evento, que son 2 ponencias magistrales del doctor Valls y la VP de Responsabilidad Social de la NFL. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Hasta pronto. Ramón. Sí. Hola.
Si quieres ya cortar el video.